Urgente. Putin huyó de Moscú. Las Fuerzas Armadas de Ucrania convirtieron la capital de la Federación Rusa en una trampa mortal para el dictador. Los nuestros trazaron un camino de drones directamente hacia la guarida del dictador. El del búnker se esconde en Sajalín. La parte europea de Rusia se ha convertido en una trampa para él. La entrada a Moscú ahora está cerrada. Explosión sensacional en Tiflis. Los georgianos se han levantado contra la Federación Rusa. Están expulsando a los rusos de los territorios ocupados. Georgia lanza un golpe inesperado contra Putin. Lo que exige Tiflis ha dejado a todos en el Kremlin boquiabiertos. ¡Urgente! Un hongo de fuego se elevó sobre el puerto de la Federación Rusa. Magyar finalmente lo hizo. La flota de Putin ya no existe. Tienen miedo de decírselo al dictador, pero eso no es todo. La defensa antiaérea rusa, presa del pánico, provocó una masacre entre los suyos. Se quedarán en shock cuando se enteren de todo esto más adelante en nuestra edición de Punto Caliente. Impactante. La vergonzosa huida de Putin de Moscú. El dictador huyó apresuradamente de Moscú a Sajalín, solo para salvar su pellejo de los ataques infernales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La parte europea de la Federación Rusa se ha convertido en una trampa mortal para él, y en Moscú el dictador tiene miedo incluso de asomar la nariz fuera del búnker. Han salido a la luz detalles de una información privilegiada espectacular. Miren. Parece que Vladimir Putin sigue eligiendo para sus viajes por Rusia lugares lo más lejos posible de los drones ucranianos. Después de Novosibirsk, el dictador ruso se dirigió aún más al este, a Yuzhno-Sajalinsk. Hola a todos. Buenos días. Espero que tengan un excelente comienzo de jornada el día de hoy. Según informan los propagandistas rusos, Putin se encuentra en la región de Sajalín, donde debe participar en la fase final de los ejercicios de la Flota del Pacífico. Esta es ya la 7ª región rusa que Putin visita tras reanudar sus viajes por el país. Antes de esto, no había realizado visitas regionales durante casi 9 meses. Al mismo tiempo, 6 de las 7 regiones se encuentran fuera de la parte europea de Rusia, la misma que cada vez se ve más bajo el ataque de los drones ucranianos. Buenos días a todos. Aquí en Magistral Naya está la parada Lesnoy Port. El puente está caído, el tráfico está cortado. Que Putin huya de los drones no es de extrañar. Sin embargo, esta es una particularidad en la que se han fijado los medios británicos. The Times publicó un titular señalando que un Putin inseguro espera aumentar su popularidad en declive mediante una gira por Rusia. Según la publicación, la serie de viajes fuera de Moscú podría ser un indicio de la preocupación del Kremlin respecto al nivel de apoyo al presidente y a la guerra contra Ucrania. Parece que Putin se tomó demasiado literalmente la tarea de aumentar su propia popularidad. Ante las publicaciones sobre la caída de su apoyo, decidió ir personalmente a encontrarse con el pueblo, y literalmente. Alguien claramente ha tenido mucha suerte hoy. En Novosibirsk, la caravana del presidente se detuvo. Salimos corriendo, seguimos juntos lo que está sucediendo. El Daily Express describe la situación de forma aún más dura. La publicación escribe que Putin teme cada vez más los ataques de drones ucranianos, mientras intenta hacer frente al creciente descontento dentro de Rusia. Los problemas económicos, la escasez de combustible y los ataques de drones ya están llegando a las regiones rusas, y como señalan los periodistas, el Kremlin está aumentando simultáneamente la presión sobre cualquier posible oposición. ¡Qué desastre! Así son nuestras noches. Durante las últimas visitas de Putin, las medidas de seguridad llegaron al extremo de cerrar calles, imponer restricciones a los residentes y cortar el acceso a Internet. Y antes de la llegada del dictador a Siberia, a las personas que enfrentaban la escasez de gasolina se les ofrecía combustible a un precio reducido. Después de su partida, los precios volvieron a subir. En medio de todo esto, el Kremlin continúa apretando las tuercas. A los políticos de la oposición se les limita su participación en las elecciones y el desacuerdo con el poder se declara cada vez más como extremismo. Nigel Gould Davis, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, considera que en el 5º año de la Gran Guerra, el Kremlin ya no siente la misma confianza de antes en el control de la opinión pública. Y ahora, Ucrania traslada cada vez más la guerra directamente al territorio ruso. Toma, venga, cógelo ya, que te lo estoy dando. Voló hacia allá. ¡Ay! Entró directo en la casa. Hoy nos estuvieron bombardeando toda la noche. Nadie durmió probablemente.
todo está lleno de humo. Especialmente reveladora ha sido la situación en torno a Gelendzhik, donde se encuentra la lujosa residencia de Putin. Según los datos citados en las publicaciones, el 7 de agosto se destruyó un complejo de guerra electrónica cerca de la instalación y apenas 2 días después, el complejo S-400 situado en las proximidades. Y mientras la propaganda rusa intenta demostrar la confianza de su líder, la geografía de los viajes de Putin parece cada vez más notable. Moscú y la parte europea de Rusia están bajo la amenaza de los drones ucranianos, mientras que Putin, por su parte, se aleja cada vez más hacia el este. Justo ahora, Georgia ha golpeado a Rusia en su punto más sensible. Están expulsando a los rusos de los territorios ocupados. En Tiflis dieron un paso inesperado, un ultimátum que dejó a Putin estupefacto. Las relaciones diplomáticas con Moscú han sido oficialmente rotas. Vea todos los detalles en el reportaje. Rusia está perdiendo a Georgia definitivamente. Que en la sociedad hace tiempo que no hay simpatía por los rusos probablemente no sea un secreto para nadie. Aquí, por primera vez, el gobierno ha hablado en el mismo idioma. Por ahora con cautela, pero la idea se lee claramente. Un chico ruso me preguntó, ¿por qué no nos quieren? ¿Qué hemos hecho aparte de la guerra? Piensen en eso, aparte de la guerra, ¿qué puede haber peor? Así es como Georgia se negó a restablecer las relaciones diplomáticas con Rusia y le impuso a Moscú una serie de condiciones. En particular, el Kremlin debe renunciar al reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur. De lo contrario, no habrá diplomacia con Tiflis. Con tal declaración tajante se pronunció el primer ministro de Georgia, Irakli Kovakidze. Mientras el llamado reconocimiento siga siendo un hecho consumado por parte de la Federación Rusa, las relaciones diplomáticas, por supuesto, no pueden ser restablecidas. Nuestro objetivo con respecto a la Federación Rusa es resolver el conflicto por la vía pacífica. Esta es nuestra postura política declarada y esperamos que después de los cambios políticos todo esto sea alcanzable. Los expertos dicen que es, de hecho, la primera vez que el gobierno de Georgia, considerado prorruso, anuncia un desaire a la Federación Rusa. Al mismo tiempo, la razón principal fueron los fracasos de Putin en Ucrania, de los cuales todas las antiguas repúblicas soviéticas quieren aprovecharse hoy para distanciarse de Moscú. Aquí sin duda hay que decir que el miedo todavía existe. Pero en Moscú entienden perfectamente que cuanto más se debilita Moscú, más se envalentonan sus vecinos y más oportunidades aparecen para ellos. E incluso en Tiflis, hoy entienden que, los rumores sobre la victoria de Moscú están muy exagerados. Además, en Tiflis, casi por primera vez, la anexión de sus territorios en 2008 fue abiertamente llamada guerra. Así, Kovakidze acusó al Kremlin de agresión contra Georgia y de la ocupación del 20% de los territorios georgianos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia, a su vez, señaló que los invasores rusos están expandiendo en este preciso momento su control ilegal sobre las regiones ocupadas y tomando medidas activas hacia su anexión de facto. Nadie deja que se olvide. Cada mes ocurre algo, ya sea la aparición de soldados rusos en pueblos georgianos controlados por Georgia, o el secuestro de alguien, o alguna otra cosa. También le recordaron a los rusos el acuerdo de alto el fuego de aquel mismo año 2008. Sin entrar en detalles, se puede afirmar simplemente engañaron a Georgia. El Kremlin sigue hoy aproximadamente el mismo esquema, proponiendo retirar a los militares ucranianos del Donbass. Esto lo firmó la Federación Rusa. El presidente entonces era Medvedev. Él lo firmó. Todas las tropas rusas debían haber sido retiradas del territorio de Georgia. ¿Y qué hicieron? Para no retirar estas tropas de manera puramente formal y legal, simplemente reconocieron la independencia de Abjasia y de la llamada Osetia del Sur. Y de esta manera, para ellos, esto ya dejó de ser territorio de Georgia. Es que son nuestros juristas, son nuestros legitimistas. Al mismo tiempo, la víspera, el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Mikhail Galuzin, declaró que Rusia está dispuesta a ampliar los lazos pragmáticos con Georgia.
También añadió que le resulta difícil juzgar cómo la ausencia de diplomacia entre los países ayuda a Georgia a superar ciertos problemas, refiriéndose principalmente a las inversiones, pero sin reconocer obstinadamente que ya nadie espera los sangrientos rublos rusos. ¿Y qué esperaban, rusistas? Despedazaron Georgia, ocuparon territorios georgianos, bombardearon al pueblo georgiano en 2008 y después de todo esto todavía exigen respeto. ¿Quiénes son ustedes para que se les muestre respeto? La pregunta, por supuesto, es retórica. Ocupantes e invasores, así es como hoy en día se percibe a los rusos en todo el mundo. Y el hecho de que otro país haya hablado de esto abiertamente a nivel oficial, tal vez abra los ojos a aquellos para quienes todavía todo no está tan claro. Una verdadera catástrofe de la flota de Putin en directo. Una captura sensacional de los nuestros. La palabra decisiva de Madyar. Los nuestros simplemente superaron a los rusos. Del puerto no quedó ni rastro. El mando de la Federación Rusa tiene miedo de informar de esto a Putin, pero lo más impactante ocurrió después. La torpe defensa antiaérea rusa comenzó a disparar contra su propia ciudad. Vean todos los detalles. El único espectáculo de fuego que merece el país agresor. Ya salió, ya salió. Muy hermoso y muy doloroso para los ocupantes. Vaya. Así son nuestras noches. Buenos días a todos. Aquí en Magistral Naya está la parada, el puerto forestal. El puente está caído. El objetivo de las sanciones ucranianas fue la base naval en Novorossiysk. El presidente de Ucrania declaró esto oficialmente y añadió que los ucranianos llevaron a cabo una operación única para atacar el último puesto de avanzada principal de la flota rusa en el Mar Negro. Se utilizaron drones a reacción Palianitsia, los mismos que lograron romperle la lengua a la mismísima Skabeyeva. Bueno, es decir, hay un misil así, se llama Palianitsia. Pero Palianitsia, llámela como quiera. También atacaron Novorossiysk con misiles Neptune y drones marinos. Los rusos se defendieron como pudieron y como mejor saben hacer. Gracias a su desesperada labor, se incendiaron edificios residenciales de varios pisos. Papá, ahora yo... Los drones ucranianos lograron dañar la defensa antiaérea rusa, lo que facilitó considerablemente la tarea posterior para los pájaros de Madyar. Como resultado del ataque, resultaron dañados los muelles y la infraestructura del puerto. En Novorossiysk resultaron dañadas las 2 terminales de grano más grandes. Como informó Reuters citando sus fuentes, tras el ataque, la terminal de granos de la empresa Demetra Holding, cuya capacidad de exportación es de 8,5 millones de toneladas métricas al año, suspendió sus operaciones. También cesó sus operaciones tras el ataque el NKHP, otra gran terminal de granos en Novorossiysk, con una capacidad de exportación de más de 7 millones de toneladas métricas al año. Operaciones militares especiales. Están apagando el incendio. Toda la ciudad está llena de humo. El ataque a las terminales de granos es también un nuevo golpe a las arcas rusas. Después de todo, Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y gran parte de esta exportación se envía a través de sus puertos del Mar Negro, como Novorossiysk. Pero hay alguien más que sufre incluso más por estos ataques que las arcas rusas. Es el poder ruso. Unas cuantas noches sin dormir y el miedo por su propia vida hacen algo sorprendente con los rusos, empiezan a indignarse. El ataque fue tal como simplemente no había ocurrido antes. Y hoy por la mañana me desperté, entro de nuevo a los grupos públicos y leo: el alcalde de la ciudad expresa sus condolencias. Ustedes solo nos expresan condolencias.
¿Y qué se supone que hagamos con estas condolencias, me pregunto? ¿Cómo vamos a reparar con condolencias las casas que se nos queman por las noches? ¿Quizá restaurar los apartamentos con condolencias? ¿Y qué se hace en general con estas condolencias? Se asignan 15.000 rublos por persona afectada por un dron. 15.000. ¿Y cuánto cuesta una reparación ahora? ¿Cuánto cuesta un apartamento ahora en Novorossiysk? ¿Sí? ¿Ustedes están en Moscú? ¿Todo les va bien? ¿Todo está bien para ustedes? Porque Moscú es un estado aparte y nosotros somos las regiones. ¿Y qué se hace con las regiones? Y ya les da absolutamente igual la gente. ¿Por qué ha pasado eso? Ya era así antes. Simplemente los drones ucranianos son los mejores quitando las gafas de color de rosa. Y para consolidar lo aprendido, los habitantes de Novorossiysk tendrán al menos unos días más, porque el ataque nocturno trajo consigo también la falta de agua en la ciudad. En Novorossiysk, además, resultaron dañadas las tuberías principales de suministro de agua fría. Los servicios públicos rusos aún no han dado plazos concretos para el restablecimiento del suministro de agua. Justo en estos momentos, Ucrania ha comenzado la caza de la cabeza de Putin. El palacio de Zelensky ya no tiene defensa antiaérea. Ucrania avanza hacia el dictador tras romper la defensa del hombre del búnker. ¿Qué sorpresa preparan bajo las narices de Putin? Miren. Ucrania se está acercando a uno de los símbolos más protegidos del poder ruso, Zelensky. Precisamente aquí, a unas pocas decenas de kilómetros del complejo turístico, se encuentra el famoso palacio de Vladimir Putin. Y ahora los drones ucranianos están eliminando sistemáticamente la defensa rusa alrededor de este objetivo. ¡Qué maravilla! Simplemente siéntate en silencio durante media hora. Primero, la guerra electrónica. El 7 de agosto, cerca del palacio, fue alcanzado el sistema Volna Kupol-Garan. Las imágenes satelitales confirmaron la destrucción de la instalación, que debía inhibir las comunicaciones por satélite y proteger el territorio de los drones. Pero apenas 2 días después, siguió el siguiente golpe. Las sirenas han sonado todo el día. Hoy tuvimos una explosión fortísima justo encima de nuestras cabezas. Pedido 846. Así que esa es la situación que tenemos para el 8 de agosto. En la noche del 9 de agosto, las fuerzas de sistemas no tripulados ucranianas atacaron un S-400 ruso ubicado aproximadamente a 500 metros de la unidad de guerra electrónica destruida. Según el comandante de las SBS, Robert Brovdy, conocido como Magyar, el complejo logró lanzar 6 misiles. Después de eso, comenzó un incendio que duró alrededor de 3 horas. Las imágenes satelitales muestran al menos una plataforma de lanzamiento destruida. Y resulta ser una imagen bastante simbólica. Primero cegaron el sistema ruso y luego atacaron uno de los elementos clave de la defensa antiaérea. Mientras tanto, el propio Zelensky se vio bajo un ataque de drones en la noche del 8 de agosto. En la ciudad se escucharon potentes explosiones, se produjo un incendio y las autoridades rusas declararon una amenaza de ataque de drones e incluso suspendieron el funcionamiento de las playas. Zelensky, 8 de agosto. Playas absolutamente vacías. Cerraron el acceso a la playa. No hay nadie. Y por allá hoy hicieron explotar algo cayó. En general todo está humeando, todo arde. Para el Kremlin, esta es una señal especialmente sensible. El palacio de Putin está ubicado aproximadamente a 20 kilómetros de Zelensky, un enorme complejo con una superficie de casi 18.000 metros cuadrados. Según la investigación de la FBK, incluye una piscina, un cine, un restaurante y un spa, saunas, un helipuerto e incluso sus propias instalaciones de producción. Alrededor del objeto hay una zona de exclusión aérea, y el territorio adyacente, como se afirmó en la investigación, está controlado por el FSB. El costo del complejo se estimó en al menos 100.000 millones de rublos. Y ahora, uno tras otro, los sistemas rusos diseñados para proteger esta zona de ataques aéreos se están convirtiendo en objetivos de los ataques ucranianos. Y Zelensky, una vez más, se enfrenta a drones. Que las hostilidades se acerquen a un lugar considerado durante años
una de las zonas más protegidas de la élite rusa, resulta alarmante para el Kremlin. La guerra se acerca a lo que el gobierno ruso intentó ocultar años tras vallas, zonas prohibidas y un sistema de defensa aérea. Semanas después del ataque a Moscú, el nuevo misil balístico ucraniano apunta al Kremlin. Firepoint confirmó su lanzamiento inminente. La cuenta regresiva contra la capital rusa ha comenzado. Los generales de Putin entran en pánico. Los detalles a continuación. Ucrania está cambiando las reglas de la guerra. La mundialmente famosa empresa armamentística Firepoint está preparando nuevas sorpresas tanto para los moscovitas como para sus aliados en Europa. Al hablar de la capital rusa, nos referimos a un futuro encuentro con la balística ucraniana. Como se supo en la última entrevista de la dirección de la empresa, el trabajo en ella está prácticamente terminado. El FP9 está ahora en la etapa final. Hemos construido una especie de planta química en otra ciudad y ahora estamos haciendo el llenado del motor, la prueba de encendido. Y eso es todo. Y a correr. Y habrá pruebas de vuelo. Tan pronto como veamos que todo funciona allí, comenzaremos inmediatamente las pruebas en territorio ruso. Como explicaron en la empresa, los motores eran precisamente el principal obstáculo en la producción de misiles. Esto es lo único que Ucrania encargaba a Europa, incluso desde la producción del Flamingo, pero rápidamente se dio cuenta de que, en lo que respecta a sus propios misiles, es mejor contar con uno mismo. Lo más importante, estamos desarrollando nuestro propio motor para el Flamingo. Ya lo hemos desarrollado. Y ahora estamos ensamblando las primeras 10 unidades de prueba y luego pasaremos gradualmente a nuestro propio motor. Hablando de balística, en Firepoint siguieron el mismo camino. Como se ha sabido, Ucrania ha construido varias fábricas nuevas para la producción de motores de combustible sólido. Esto es lo que permitió decir que los rusos conocerán el primer misil balístico ucraniano el próximo mes. Lo primero que debemos señalar es Moscú, que se posiciona como el lugar más protegido, junto con algunas de sus instalaciones militares que también cuentan con una protección especial. Y lo más importante, estoy casi al 100% seguro de que no podrán interceptarlo adecuadamente. Y por eso, cuando un porcentaje muy alto de los misiles lanzados llegue a Moscú, espero que eso resuene de alguna manera en sus cabezas. Al mismo tiempo, los desarrolladores admiten que no contaban con que los militares necesitarían balística para ataques de corto alcance de hasta 300 kilómetros. No contaban con ello, pero respondieron rápidamente y ya han cumplido con el pedido. Estos misiles, aunque según datos no confirmados, ya se están utilizando en el frente. En nuestro caso, tenemos dos modelos, el FP7, que tiene un alcance de 300 kilómetros, y el FP9, que tiene un alcance de 850 kilómetros. Y el FP7 está completamente listo. Ya ha superado todas las pruebas y hemos empezado a desarrollar sobre su base el escudo antibalístico paneuropeo Freya. A propósito de Freya, otro proyecto súper ambicioso de Firepoint, dicho de forma sencilla, es un análogo del Patriot estadounidense. Según explicaron en la empresa, el objetivo no es solo proteger a Ucrania, sino brindar protección antibalística a toda Europa. Pues bien, aquí también hay un progreso sustancial. El misil ya está listo, ahora hay que integrarlo con otros elementos de defensa antiaérea. Hemos pasado a realizar pruebas semanales regulares del interceptor. Ahora estamos trabajando en la integración con otros subsistemas. El trabajo se está llevando a cabo de forma muy activa, pero es una arquitectura extremadamente compleja. Todos nosotros, incluidos nuestros socios, la estamos ensamblando por primera vez, por lo que es extremadamente difícil hacer pronósticos temporales. Pero tenemos un enorme deseo de realizar la primera interceptación antes de finales de 2027. Si la empresa llegará a tiempo para esta fecha, depende hoy en gran medida de los socios europeos, quienes también comparten tecnologías dentro del marco del proyecto y obtendrán el derecho a utilizar Freya en el futuro. En lo cual, dicho sea de paso, están muy interesados hoy en día. Para los socios europeos, un misil antibalístico PAC-3 para el sistema de misiles tierra-aire Patriot cuesta $4 millones.
Y el proyecto Freya, sí, para los socios europeos es una oportunidad única para reducir el costo de producción de misiles antibalísticos. El costo de producción de los misiles antibalísticos de fabricación ucraniana, concretamente del proyecto Freya, es 4 veces menor. Y esto no solo supone un ahorro de dinero, sino también la posibilidad de escalar la producción. Paralelamente, la empresa también está trabajando en la modernización de los productos ya existentes. Los drones FP-1 y FP-2, que hoy en día son la base de todos los ataques de largo alcance de Ucrania, han logrado aumentar una vez más su alcance de vuelo. A día de hoy, esto ya supone más de 3.000 kilómetros sin pérdida de precisión ni de potencia de la ojiva. De esta manera, estamos reescribiendo el diccionario militar. Un concepto como el de retaguardia profunda está empezando a desaparecer poco a poco de él. Y por supuesto ampliaremos nuestras capacidades. No debería quedar ningún lugar seguro en Rusia. Urgente, se filtraron los planes del Kremlin en la red. El ejército de la Federación Rusa prepara una ruptura repentina de la frontera cerca de Kiev, solo que ya se ha preparado un regalo infernal para los rusos. ¿Qué tan real es este infierno repetido? ¿Para qué lanza el dictador a sus tropas a una nueva masacre? ¿Y a qué final devastador para la propia Federación Rusa conducirá este intento de ofensiva? Miren, Rusia prepara una nueva ofensiva. Mientras el ejército enemigo se atasca en el Donbass, el Kremlin, al parecer, busca una nueva forma de desestabilizar la defensa ucraniana. Los ocupantes podrían intentar abrir otro frente en el norte de Ucrania. Si observamos la estrategia de los rusos para este año y principios del próximo, es muy probable que haya llegado el momento, especialmente porque la situación los obliga a ampliar el frente y crear el llamado Frente Norte. Rusia, según datos de RBC Ucrania citando sus propias fuentes, está considerando un escenario de ofensiva limitada desde el territorio de la región de Briansk, con un intento de romper la frontera ucraniana en la región de Chernigov y posiblemente también en la región de Kiev. El llamado Frente Norte son las regiones rusas de Briansk, Kursk y Belgorod. Ellos crearán una línea de frente en la línea fronteriza. Al mismo tiempo, la participación directa de Bielorrusia en esta operación se considera improbable por ahora. Los bielorrusos sé que definitivamente no quieren luchar y al parecer, por todas las declaraciones de Lukashenko, él tampoco está entusiasmado con toda esta idea. Sin embargo, no se trata de una repetición de la marcha sobre Kiev al estilo de febrero de 2022. Incluso en tal escenario, el objetivo de una posible ofensiva hacia el norte difícilmente sería un avance profundo hacia Kiev. Rusia podría llamar oficialmente a esto un intento de crear una llamada zona de amortiguamiento a lo largo de nuestra frontera. Bajo la cobertura de conversaciones sobre la llamada zona de amortiguamiento, el Kremlin podría estar persiguiendo un objetivo mucho más pragmático: estirar la línea de defensa ucraniana y obligar al mando a trasladar reservas desde la dirección de Donetsk, donde hoy se concentran los principales esfuerzos de la Federación Rusa. Precisamente el Donbass sigue siendo la principal prioridad de Moscú. La situación más difícil hoy en día se desarrolla alrededor de Konstantinovka. Las unidades rusas intentan irrumpir en la ciudad, al mismo tiempo que flanquean la defensa ucraniana. También están bajo amenaza Limán y Dobropolie. Pero abrir otro frente en toda regla se le hace cada vez más difícil al Kremlin. El enemigo experimenta una aguda escasez de personal. Si tendrán suficientes fuerzas para tal operación dependerá, ante todo, de las decisiones de movilización del Kremlin. Ya ahora el ejército enemigo experimenta una escasez de personal, y aunque el plan de reclutamiento de soldados contratados, según las fuentes, se cumple casi al 100%, esto no es suficiente no solo para formar nuevas unidades y formaciones, sino también para reponer completamente las bajas. Por lo tanto, la posibilidad de una nueva ofensiva depende directamente de otra decisión del Kremlin: si Putin se arriesgará a anunciar una nueva ola de movilización. El sistema está listo para llevar a cabo esta movilización. Más adelante tenemos por delante, creo que ya lo dije en su programa, operaciones electorales especiales. No quiero llamar a esto elecciones. Esto no son ningunas elecciones. Así que si Putin lo hace todo sin ningún ruido, sin ningún problema, forma la composición necesaria de la nueva Duma estatal, la Duma de los tontos,
entonces tendrá las manos libres. Ya puede decir que tiene un mandato de los ciudadanos para continuar allí la operación militar especial. Entonces, lo más probable es que esto sea, realmente una nueva escalada, habrá movilización. Al mismo tiempo, la idea misma de la llamada zona de amortiguamiento para Moscú no es nueva en absoluto. Ya en primavera, el mando ruso declaraba abiertamente su intención de capturar las zonas fronterizas de las regiones de Sumy y Charkov. Según los analistas de Deep State, precisamente para esto los ocupantes capturaban sistemáticamente las aldeas fronterizas, poniendo a prueba la resistencia de la defensa ucraniana y buscando puntos débiles. Si el Kremlin finalmente se decide por una nueva movilización, Rusia podría intentar ampliar el frente de guerra, pero el precio de tal decisión para la propia Federación Rusa podría resultar no ser menor que para Ucrania. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, no se pierdan nuestra próxima edición.